Muy buen día, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestra materia Derecho Procesal Penal. En las clases pasadas ya hemos analizado lo que tiene que ver con los principios dentro del proceso. Yo les sugiero que repasemos continuamente estos principios, el principio de continuidad, de inmediación, de concentración, porque son principios que van a regir todo el procedimiento y que al final del día lo que podemos encontrar es que si estos principios no se dan en determinado proceso, pues pueden ser impugnados solicitando la nulidad incluso de las actuaciones. Por ello es importante conocerlos y dominarlos. Posteriormente comenzamos ya nuestro análisis sobre los sujetos, así habíamos hecho la diferencia entre los sujetos del procedimiento penal y las partes del proceso penal. Ya hicimos una enumeración. La clase pasada empezamos a ver lo que tiene que ver con la víctima y con su asesor jurídico y hablamos del imputado. Ahora, el imputado va juntamente con otra persona que va a ser su defensor, va a ser la defensa. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar esta clase viendo lo que tiene que ver con este sujeto procesal, sujeto y parte del procedimiento penal, que es el defensor. El defensor es la persona que va a estar encargada de brindarle esa representación jurídica, esa defensa adecuada y de calidad al imputado. Porque recordemos que el abogado de la víctima o el ofendido se le denomina asesor jurídico. Para la protección de los derechos humanos de una persona imputada, no basta con que cuente con un defensor que sea licenciado en Derecho, desde luego, y que tenga la posibilidad material de ejercer justamente una defensa, sino que esta defensa tiene que ser verdaderamente adecuada, ya que si no es una defensa adecuada, entonces estaríamos hablando de una simulación de actos. Por lo tanto, la persona que va a estar designada como defensor de una persona imputada necesariamente tiene que tener la habilidad y los conocimientos técnicos para poder llevar a cabo una audiencia, la celebración de una audiencia. No puede ser una persona espontánea, inexperta, la que esté defendiendo la libertad, el patrimonio de las personas, porque entonces no estaría dotando de contenido al derecho humano de una defensa adecuada. Por lo tanto, esta defensa tiene que ser técnica y verdaderamente adecuada. Por supuesto que implica que el defensor eh, cuente con esas capacidades para poder aplicar una defensa. Ya lo habíamos comentado la clase pasada, cuando en un procedimiento penal el juez se percata de que el defensor, el abogado de la persona imputada, carece de este tipo de recursos o de técnicas en el manejo de una audiencia, lo que hace es interrumpir la audiencia para poderle comentar a la persona imputada que su defensa no está siendo adecuada y sugerirle un cambio o, en su caso, preguntarle si continúa con ese mismo abogado. En caso contrario, lo que tendría que hacer el imputado es revocar a su defensor. Nosotros tenemos que, por ejemplo, con base en el artículo 121 del Código Nacional, señala que si el defensor es privado, y aquí tendremos que hacer la diferencia, cuando una persona está sujeta a un procedimiento penal, tiene derecho a contratar los servicios de un abogado, de un licenciado en Derecho. Él, si tiene la capacidad económica, puede contratar al que conozca o al que le brinde justamente ese servicio. Es un defensor privado, así se le denomina en el foro jurídico. Sin embargo, cuando la persona imputada carece de
o su nivel económico no le alcanza para la contratación de un abogado, lo que hace es que él tiene derecho a recibir una representación legal. Y para ello están los institutos de defensorías públicas. A nivel federal está el Instituto Federal de Defensoría Pública y a nivel estatal están los institutos de defensoría pública de cada una de las entidades federativas. Estas instancias justamente tienen ese propósito de brindar asesoría jurídica, de brindar la representación legal de las personas que lo soliciten y por supuesto que este acceso es para toda aquella gente que carece de un recurso económico para contratar a un abogado privado. Ahora bien, cuando tiene el imputado un defensor privado, se le otorga un término de 3 días al imputado para que lo sustituya. Es decir, si el juez advirtió que su defensor no está preparado o no tiene la técnica para poder desarrollar la audiencia, lo que hace es decirle que o sugerirle que lo sustituya y para ello pues va a interrumpir la audiencia y le va a otorgar 3 días para que nombre alguno. Por supuesto que durante mucho tiempo lo que tiene que ver con las defensorías fue un tema que se había dejado de lado. Si ustedes consultan algún defensor público, ellos mismos podrán comentarles que anteriormente eran instancias de las cuales no tenían absolutamente ningún reflejo, la intención de mejorarlos. Por lo tanto, uno decía que si tenía un defensor de oficio, pues era igual a acabar su procedimiento bajo una condena, porque no había ese abogado que tuviera la expertise o la capacidad para generar una estrategia de cara a un litigio penal. Por supuesto que esto fue avanzando, tuvo mucho que ver la reforma en materia de derechos humanos publicada en 2011, tuvo mucho que ver con las reformas que se dieron al Poder Judicial en el sexenio pasado respecto de fortalecer a los institutos de defensoría pública. Ahora mismo el Instituto Federal de Defensoría Pública una institución que necesariamente está a la vanguardia, tiene abogados altamente preparados y capacitados para llevar a cabo esa defensa que lo requieran las personas imputadas con bajos o escasos recursos. Hasta aquí hemos enunciado ya a las partes del proceso penal y nos falta hablar del Ministerio Público. El Ministerio Público está regulado o su participación se encuentra en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales en correlación con el segundo párrafo del artículo 21 de la Constitución Política, donde señala la obligación del Ministerio Público para conducir la investigación de aquellos hechos que se estimen criminales mediante la coordinación de policías y peritos a efecto de que cuente con elementos suficientes para determinar los casos en que va a ejercitar acción penal. Lo que hace, en resumidas cuentas, el Ministerio Público es que se le dota de la obligación, la facultad para ser ese ente que se va a encargar de investigar la comisión de algún delito. En México no hay otra instancia que se dedique a la investigación de presuntos delitos. Solamente el Ministerio Público, ya sea en el ámbito estatal o en el ámbito federal, tienen esta obligación, esta facultad para poder llevar a cabo la investigación. Y bajo su mando están los policías y peritos que le van a ayudar a conducir las investigaciones con elementos científicos, con elementos de campo que le permitan tomar una decisión como la de ejercitar acción penal. Y ejercitar acción penal significa que
el delito por el cual está siendo investigado ya lo va a tramitar ante un juez penal. Por supuesto que también durante los últimos años han habido modificaciones a nuestras leyes y una de ellas es que, por ejemplo, la incorporación de la Guardia Nacional en nuestro país, que ustedes saben que su regulación fue a partir del año pasado y que ha sufrido, del sexenio pasado, perdóneme, y que ha sufrido una serie de modificaciones tanto a nivel constitucional como a nivel legal en cuanto a su regulación. Acá va, ahorita en este proceso extraordinario que hemos tenido, se acaba justamente de aprobar la ley de la Guardia Nacional, donde prácticamente se adscribe totalmente a a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría, a la Secretaría de Defensa Nacional, a la SEDENA. Ya va a depender exclusivamente de ellos y una de sus facultades que tiene es justamente la investigación. Por supuesto que todavía el monopolio de la investigación o el monopolio de la coordinación de la investigación la tiene el Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público ejerce esa acción penal, lo que hace es ordenar diligencias que sean pertinentes, que sean idóneas justamente para demostrar que existe un delito, para demostrar que existe la responsabilidad de quien lo cometió en cualquiera de sus modalidades. Ustedes lo vieron seguramente en sus clases de derecho penal como autor material, autor intelectual o cómplice, copartícipe, etc. Por lo tanto, el Ministerio Público es el órgano técnico del Estado que se va a encargar de conducir la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito. Y le va a corresponder investigar y procesar al responsable ante la autoridad judicial, lo que tiene estrecha relación con los fines del proceso penal mexicano, que son el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, la búsqueda relativa a que el culpable no quede impune y, por supuesto, que se repare el daño por el daño que se causó con la comisión del delito. El Ministerio Público, luego de que ejerce acción penal, va a formar parte del procedimiento penal cuando ya se encuentren ante un juzgado, cuando se encuentren ante un juez. El Ministerio Público es una parte esencial del procedimiento porque es el que va a generar el debate en contra de la persona imputada, es el que va a generar el debate respecto, el que va a formular la imputación, el que va a solicitar las medidas cautelares, el que va a debatir con su contraparte, que es el defensor de la persona imputada, etcétera. El Ministerio Público se convierte en un actor primordial justamente dentro del procedimiento penal. Ahora bien, ya dijimos las finalidades que vienen o que tienen por objeto la investigación, que es el esclarecimiento de los hechos. Ahora bien, por supuesto que dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público es, ya dijimos, formular la imputación, pero además llevar a cabo la conducción de todas las diligencias subsecuentes. El Ministerio Público es el órgano que está encargado de coordinar a los policías que tenga bajo su mando y ahora también a los de la Guardia Nacional. Veremos cómo es que se articula esta coordinación entre Guardia Nacional y los ministerios públicos, porque acuérdense que todo acto de autoridad tiene que ser emanado de una autoridad que sea competente, que funde y motive el acto. Hasta aquí hemos visto las partes del procedimiento penal. Ahora, siguiendo nuestra mecánica, hablando de los sujetos del procedimiento penal, también hemos hablado de la policía. La policía ya no se considera como una parte dentro del procedimiento penal, sino como un sujeto.
La policía es una parte importante del procedimiento penal, porque no solamente va a participar en el contexto procesal, porque no solamente va a ser quien va a estar parado, custodiando la sala de audiencias, por eso decimos que es procesal, porque cuando se lleva a cabo una audiencia, siempre va a haber un policía ahí custodiando al imputado, custodiando o vigilando que todo se lleve a cabo en estricta disciplina en esa sala de audiencia, porque así lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 132, correlacionado con el 221 del Código Nacional citado. Ahora bien, también tenemos como sujeto del procedimiento penal al órgano jurisdiccional. Por supuesto que para estas alturas ustedes ya saben a qué nos referimos cuando hablamos de órgano jurisdiccional. Estamos refiriéndonos al juez, al juzgado. Eso es prácticamente a lo que nosotros estamos hablando. Ahora, en los jueces hay que nosotros diferenciarlo desde ahora qué tipo de jueces vamos a encontrar. Todos son en materia penal. Ahorita no nos vamos a meter en las jurisdicciones de otras materias y vamos a hablar exclusivamente de los jueces en materia penal. Hay la figura de el juez de control. El juez de control va a ser el que se va a encargar de llevar a cabo, conducir las primeras audiencias, como son la audiencia inicial, que se va a encargar de conducir lo subsecuente cuando se complemente la etapa de investigación, etcétera. Una vez que termina esa parte de la investigación, se abre otra parte en el procedimiento que se denomina propiamente juicio. Y ahí ya no va a ser el mismo juez de control que conoció el asunto, sino que va a cambiar de juez y ahora va a ser el juez de enjuiciamiento. Y esta va a tener competencia para todos los actos que se dicten desde el inicio de la apertura del juicio oral hasta el dictado de la sentencia. Porque una vez concluido el juicio oral, pasa a lo que denominamos ejecución de la sentencia. Y en esta última etapa de ejecución de la sentencia pasa a la competencia de otro juez, que va a ser el juez de ejecución. Es el que se va a encargar de tutelar los derechos humanos de las personas sentenciadas, hasta que obtengan su total libertad una vez que hayan cumplido con la penalidad que se les haya impuesto. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional son los juzgados, es el juez. No olvidemos esto, en la primera etapa tenemos al juez de control, segunda etapa tenemos al juez de enjuiciamiento y una vez que se ha dictado sentencia tenemos al juez de ejecución. Hasta aquí hemos hablado sobre lo que tiene que ver con los principios y ahora las partes o los sujetos en el procedimiento penal. Vamos a entrar de lleno, ahora sí, a las formas de conducción del imputado al proceso. Decíamos la clase pasada que para que comenzara un juicio penal o un procedimiento penal, para ser un poco más estrictos en el lenguaje que vayamos utilizando, por supuesto que tiene que existir la existencia de un delito. Y además que se pudiera advertir la responsabilidad de las personas que cometieron ese acto ilícito como un delito. Los delitos son aquellos que el Código Penal o los códigos penales señalan como hechos ilícitos que transgreden, violan, menoscaban, eliminan los bienes jurídicos tutelados y que son adscritos a todas las personas. Por lo tanto, punto número 1, tiene que existir un delito y una persona que se suponga responsable de la comisión de ese delito. Una vez que existe el delito, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, puede haber dos maneras de que una persona presuntamente
responsable de la comisión de un hecho delictivo pueda acudir al procedimiento penal. El procedimiento penal va a iniciar en el Ministerio Público, pero pueden existir múltiples eventos, múltiples escenarios para tal efecto.